El objetivo de esta plática es que ustedes conozcan la anatomía radiológica y las proyecciones radiológicas básicas de lo que es cráneo y cara, que conozcan la semiología radiológica básica y la patología básica en cráneo y cara, lo más frecuente que vamos a ver en radiología simple, que conozcan los métodos de imagen básicos en cabeza y cuello. Obviamente no vamos a abarcar todo, vamos a aprender solamente lo más básico y más frecuentemente usado. ¿Sí? Haremos un breve recuerdo anatómico de lo que es la cabeza como tal. Como ustedes saben, la cabeza tiene dos partes, que es el cráneo, la parte superior, y la cara, la parte inferior. A su vez, el cráneo se va a dividir en lo que es la bóveda, los huesos de la bóveda, y los huesos de la base de cráneo que dividen la bóveda como tal con la cara. ¿Sí? La radiología simple nos permite ver adecuadamente lo que sucede en los huesos, ¿sí? Sin embargo, no nos permite visualizar lo que sucede en el cerebro propiamente dicho. Es por eso que ha sido reemplazado por la tomografía. Sin embargo, podemos hacer ciertas experiencias o ciertos diagnósticos en base a la radiología simple, sobre todo cuando hablamos de trauma, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan, antes de entrar a interpretar una placa simple, que siempre en una placa, sea cual sea, la marca, señal o nombre debe ir a la derecha del paciente, ¿sí? Entonces tenemos una placa frontal, tiene que ir el nombre a la derecha del paciente. Ustedes así tienen que acomodar la placa, sea abajo el nombre o arriba, lo como quieran, pero siempre tiene que estar a la derecha. Por lo tanto, conocemos que este es el lado derecho del paciente y este va a ser su lado izquierdo. Es como si estuvieran viendo al paciente ustedes de frente, ¿sí? Entonces, derecha e izquierda. Si fuera lateral, igual, no importa. La marca siempre tiene que ir a este lado del paciente. Si está mirando al otro lado, no importa, igual la marca siempre tiene que ir a este lado. Cuando ustedes cuelguen su placa radiográfica, ahí tienen que poner el nombre siempre a este lado. Si ustedes se van a fijar ahí en las películas, en las series, van a fijarse el nombre está al otro lado, medio bolas, ¿no? Entonces la marca, señal o nombre siempre va a la derecha de la placa, ¿ya? Entonces tenemos todos estos métodos de imagen para estudiar la cabeza. De estos, lo que nos interesa a nosotros son las series de radiología simple. Sin embargo, hay tomografía, hay resonancia, hay angiografía, hay ecografía, medicina nuclear y el PET-CT, ¿no? El famoso PET-CT. Todos estos ya lo vimos, sabemos cómo actúan, ¿no? Solamente es recordatorio decirles que existen numerosas proyecciones. Es más, existen libros de proyecciones radiológicas, solamente de radiología simple. Sin embargo, porque no son tan específicas, han sido reemplazadas por la tomografía computarizada. Nosotros en tercer año tenemos que aprender lo más básico, y lo más básico antes de aprender eso es que cuando ustedes hagan una solicitud de radiología, tienen que poner un diagnóstico presuntivo en su solicitud, ¿sí? Entonces, ¿qué proyecciones vamos a aprender en esta plática? En el cráneo vamos a ver antero-posterior del cráneo, la placa lateral, el Town y Hirsch, que a veces, muy rara vez se lo hace, pero sobre todo en provincia, cuando no tienen tomógrafo, se realizan estas dos proyecciones más, ¿sí? En la ciudad ya no se usa. Vamos a aprender los senos paranasales, Caldwell, Batters, macizo facial, Batters, huesos propios de la nariz, Batters, perfilograma. Si ustedes se dan cuenta, aquí en todo lo que es cara, usamos siempre Batters. Se repite porque es una placa muy importante a la hora de examinar la cara. Al hablar de radiología simple, siempre tenemos que sacar dos proyecciones, una placa frontal y una placa lateral, ¿sí? Entonces, entramos a la semiología radiológica. Ustedes tienen la semiología clínica, nosotros tenemos la semiología radiológica. ¿Y qué es la semiología radiológica? No es nada más que los aspectos que se deben de examinar a la hora de interpretar una placa radiográfica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, y de afuera hacia adentro, los tejidos blandos. Aquí el cuero cabelludo. Tenemos que ver la forma del cráneo, la relación cráneo-cara, la mineralización del cráneo, ¿sí? Tenemos que ver las tablas, ¿no? La calota con las tablas y el diploide. Las suturas que van a existir, algunas veces se ven bien, otras veces no. Los más viejitos ya va a estar consolidado y no se ven. Los más jóvenes sí se van a ver. Calcificaciones, si es que hubiera. Tenemos que ver la silla turca que se encuentra en la parte media
las impresiones vasculares, ¿no?, de la arteria meningia media o las venas, las huellas digitiformes, que no son nada más que las circunvoluciones cerebrales que hacen huella aquí dentro del cráneo. Tenemos que ver variantes, las órbitas acá en la placa frontal, en la placa lateral y lo que se pueda de los huesos de la cara, como la mandíbula y el maxilar superior. Entonces tenemos que ver todos estos aspectos a la hora de interpretar una placa radiográfica de cráneo. ¿Sí? Entonces, si tienes tu paciente que ha llegado, te dicen, doctor, me he golpeado la cabeza, el lado derecho aquí. Pues tú le pides, haces una solicitud y pones radiografía AP y lateral de cráneo. Así es como se pide una placa radiográfica en cráneo, siempre AP y lateral. Ahora, ¿cuál lateral? Dirás vos, porque hay lateral derecha y lateral izquierda, ¿verdad? Si el paciente te dice que le han golpeado o ha sufrido el trauma en el lado derecho, pedirás lateral derecha. Si te dice del lado izquierdo, pedirás lateral izquierda. La proyección, el lado derecho izquierdo, depende de dónde esté la lesión, ¿ok? Entonces, tú, como médico, pides radiografía de cráneo AP y lateral. El técnico radiólogo te va a sacar las dos proyecciones y es lo que vamos a aprender en este momento. En la proyección AP, esto lo van a leer, vamos a ver la calota y vamos a ver tanto la bóveda como la base del cráneo, ¿sí? Entonces tenemos aquí todas las estructuras que se pueden observar en el cráneo. Fíjense, todo esto se puede ver acá. Y de hecho aquí está el esquema, esto se los voy a dejar para que ustedes vean los componentes que existen en la radiografía de frente, ¿sí? Sin embargo, por fines prácticos, yo quiero que vean que primero la bóveda, ustedes tienen que ver toda la bóveda, la tabla externa, toda la porción externa y luego la tabla interna, todo lo que es el interno, ¿no?, el borde interno. Y entre estos se encuentra el diploma. Entonces, así vemos la calota de la bóveda del cráneo y así vamos viendo todos los huesos que podemos ver acá dentro del cráneo como tal. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a ver unas suturas acá. Aquí hay una sutura que se llama la sutura coronal o frontoparietal. No muy visible, pero la sutura está aquí arriba. Otra sutura está aquí abajo, es la sutura lambdoidea o parieto-occipital. Une el hueso occipital con el hueso parietal. A veces podemos ver otra sutura en la parte media, acá, es la sutura sagital, ¿sí? La sutura sagital que une los dos huesos parietales. Entonces ya tenemos las suturas que se ven en esta placa. Ahora reconozcamos los huesos que vamos a reconocer acá. Fíjense, todo esto va a ser el hueso frontal, ¿sí? Todo. Ahí sobrepuesto van a estar los huesos parietales, el parietal izquierdo y el parietal derecho. ¿Sí? Los dos. Y a su vez hemos dicho que aquí está la estructura parieto-occipital o lambdoidea. Entonces aquí, si estos están los parietales, aquí abajo va a estar el hueso occipital. Entonces ahí tenemos los huesos de la bóveda, ¿sí? Si tuviéramos nosotros una fractura, tenemos que decir de qué lado es. La placa frontal nos sirve para eso. Decir es del lado izquierdo o del lado derecho, ¿sí? Ya en la placa lateral podremos decir qué huesos va a comprometer este trazo de fractura. La placa frontal solo nos dice que es derecho o izquierdo, porque si ven aquí una fractura puede ser del hueso frontal o puede ser del hueso parietal, ¿no ven? Entonces la placa frontal nos sirve para el lado, la placa lateral para ver los huesos comprometidos. Esto es la bóveda del cráneo. Vámonos a la base. La base del cráneo está formado por las órbitas, ¿sí? Aquí dentro de las órbitas, aquí abajo vamos a tener los peñascos. Por fuera de los peñascos, aquí ven unas estructuras negras. Lo negro dijimos que es radiolúcido, entonces tiene aire. ¿Qué tiene aire en la base del cráneo? Las celdillas mastoideas, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? El seno frontal. Debajo del seno frontal, el seno etmoidal. Debajo del seno etmoidal podemos ver parte de lo que es los senos maxilares. Más abajo, la pirámide nasal. Aquí está el septo nasal. Aquí está, ven esta bolita acá. Este es el cornete inferior derecho. Aquí está el cornete inferior izquierdo,
¿sí? Entonces puede ver todas esas estructuras en la base y luego nos vamos a la cara. En la cara vemos el maxilar como maxila propiamente dicha y la mandíbula, tanto en su porción horizontal como ascendente. Vemos todo el borde externo de la mandíbula y luego todo el borde interno, todo lo que se vea. Esto es netamente anatomía. ¿Sí? Así es como ustedes van a examinar el cráneo y van a ir reconociendo las estructuras anatómicas más importantes que podemos ver, ¿no? Aquí tenemos también, aquí adentro, las alas del esfenoides, ¿no? Las alas menor, mayor, que van a coadyuvar a formar las órbitas, ¿ya? La proyección lateral también nos sirve, ¿sí? Esto se los dejo, lo van a leer ustedes y vamos a ir repasando. En la proyección lateral, nosotros trazamos una línea, ¿sí? Y esta línea nos va a distinguir entre lo que se llama bóveda y lo que se llama base, ¿sí? Es la línea de unión frontal aquí. Trazamos una línea hasta la protuberancia occipital interna. Y así, esta línea imaginaria divide lo que es la bóveda con la base. Y a su vez la base como tal se divide en 3 segmentos. La base anterior, que va desde la región frontal hasta la apófisis clinoides anterior, y la fosa media desde la apófisis clinoides anterior hasta el borde anterior del hueso del agujero occipital. Y de ahí hasta la protuberancia es toda la fosa posterior. Entonces tenemos fosa anterior, media y posterior, ¿sí? Si notan, en la fosa media está la silla turca, una de las estructuras más importantes para examinar. Entonces, en la proyección lateral, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la calota, vamos a ver las suturas, vamos a ver los surcos vasculares, vamos a ver los surcos vasculares venosos, vamos a ver las impresiones digitiformes. Esto es fácil. Surcos vasculares arteriales, que son ramas de la arteria meningia media, y los surcos vasculares venosos, que tienen forma estelar, es como si fuera una estrella con una cabeza de medusa. Así se ven las venas. Y las impresiones digitiformes son por producto de las huellas que van a dejar las circunvoluciones cerebrales en la tabla interna del cráneo, ¿sí? Esto lo van a ir repasando y vamos a ver ahora describir cada una de estas. Este es una corte lateral del cráneo y fíjense cómo se ve adecuadamente todas estas estructuras acá en la placa radiográfica. Estas, ven acá, esas son los surcos vasculares, ¿sí? Estos son los surcos vasculares, ramas de la arteria meningia media. Si fuera como una estrella o una cabeza de medusa, serían vasos venosos. Entonces aquí tenemos un esquema de todo lo que tienen que ver a la hora de valorar una placa radiográfica lateral. Por fines prácticos, a mí me interesa que sepan que hemos dicho que tenemos que ver al analizar la placa la parte superficial, primero los tejidos blandos, este es el cuero cabelludo, luego vemos la calota como tal. Aquí está la tabla externa y la tabla interna. En medio de los dos, el diploma. Es lo que vemos y tenemos que ver tanto en la proyección lateral como en la proyección frontal, ¿sí? La calota. Y luego, obviamente, la bóveda y la base de cráneo como tal. Entonces, ¿qué más vemos en la proyección lateral? Vemos suturas. Tenemos que reconocer las suturas. Aquí está la sutura coronal o frontoparietal, ¿sí? Atrás, aquí está la sutura lambdoidea u occipitoparietal, ¿sí? Entonces, dos suturas que son bien visibles acá, esquemáticamente, que van a separar los huesos. Entonces, ¿dónde están los huesos? Los huesos están aquí. El hueso frontal adelante, el hueso parietal al medio y el hueso occipital hacia atrás. Pero hay un hueso más, ¿verdad? El hueso temporal, que se sitúa en la parte inferior. Si ustedes ven en el hueso temporal, aquí vemos unas imágenes, unas celdillas de color negro. Son radiolúcidas. Dijimos, todo lo radiolúcido, todo lo negro es aire o grasa. Aquí, ¿qué tiene aire en el hueso temporal? Pues las celdillas mastoideas. Estas son las celdillas mastoideas. Si las celdillas mastoideas estuvieran blancos, diríamos que hay una mastoiditis por ocupación de líquido. Entonces así vamos a ir viendo patologías, ¿ya? Solamente viendo la densidad de las estructuras, ¿no? Entonces aquí tenemos la bóveda, ¿no? Con las suturas y los huesos que van a formar la bóveda del cráneo. Pero también tenemos que ver la base, ¿no? La base está formada por los senos, aquí el seno frontal,
aquí más abajo el seno etmoidal, más atrás el seno esfenoidal, ¿sí? Y pues obviamente si queremos ver todos los senos, más abajo está el seno maxilar, ¿sí? ¿Qué más tenemos que ver? La estructura más importante de la fosa media es la silla turca, ¿sí? Vemos la silla turca y ya hemos visto el cráneo como tal y tenemos que irnos a la cara, y en la cara vemos la mandíbula, ¿no? La rama horizontal y la rama ascendente, ¿sí? Eso en cuanto a las estructuras óseas. Pero ¿qué más? Tenemos que ver esto, dijimos, las huellas vasculares. Aquí tenemos unas imágenes radiolucentes negras que van de la parte media y van distribuyéndose hacia afuera. Estas son ramas de la arteria meningia media, por lo tanto son impresiones vasculares arteriales. Pero ¿qué más? Aquí tenemos otra proyección lateral, fíjense, hay unas manchitas negras acá, fíjense, son bien tenues, más en la región frontal y en la región occipital, ven, manchitas negras. Estas manchitas son los llamados huellas digitiformes, son producidas por las circunvoluciones cerebrales que hacen huella en la tabla interna de la bóveda del cráneo. Por eso se ven así a veces un poquito más negritas, ¿sí? Y en cuanto a los surcos y demás huellas, fíjense que aquí se ve adecuadamente en este cráneo los surcos vasculares, pero en este no, fíjense, se ve un poquito, aquí hay un hito, aquí otro poquito. No es adecuadamente visible. Entonces, hay pacientes donde van a ver el cráneo y se va a ver todo lo que estamos explicando, pero hay otros que no se va a ver casi nada. No se sorprendan, pero es dependiendo del paciente, ¿no? Si es joven, si es adulto, si tiene surcos, si no tiene surcos, si tiene hidrocefalia, no tiene, etcétera, dependiendo de la patología o la normalidad que el paciente tenga en su placa radiográfica, ¿sí? Entonces, dijimos tenemos que evaluar calcificaciones. Entonces, estas son las calcificaciones fisiológicas del cráneo. Esta la tienen que memorizar ustedes porque es pregunta de examen. Entonces, nosotros podemos tener calcificaciones en la hipófisis, calcificaciones en la epífisis, en la vénula, calcificaciones de plexos coroideos, de la hoz del cerebro, ligamentos retroclinoideos, el cristalino. Todas estas cositas o estas estructuras se pueden calcificar normalmente en los cerebros. Si ustedes se hacen sacar una tomografía, ya tienen calcificación de plexos coroideos y tal vez alguna cosa más. Los más viejitos van a tener más calcificaciones y se va a ver más de estas calcificaciones. A más edad, más calcificaciones fisiológicas, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra plaquita y vamos a ver dónde encontramos las calcificaciones. Primero, la calcificación del cristalino a nivel de la órbita, la calcificación de la glándula hipófisis, calcificación de los ligamentos retroclinoideos, calcificación de la vénula, de la epífisis, de los plexos coroideos y de la hoz del cerebro. Si es lateral se va a ver así, y si es frontal se va a ver solamente así, una calcificación en la línea media. Estas son las calcificaciones fisiológicas. Si vemos calcificaciones en otros puntos que no corresponden a estos, esas ya van a ser calcificaciones patológicas, como por ejemplo la cisticercosis, los tuberculomas cerebrales que pueden existir. Ya son ejemplos de calcificaciones patológicas. En niños, el TORCH, ¿no? Citomegalovirus, rubiolas, que van a producir calcificaciones intracerebrales, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que existen muchísimas proyecciones. Vamos a hablar de dos proyecciones más. La proyección de Town, que sirve para ver fosa posterior, y la proyección de Hirsch, que sirve para ver base de cráneo. Ya hemos dicho, estas proyecciones pueden pedirlas ustedes en provincia donde no hay tomografía, pero en la ciudad ustedes tienen que pedir tomografía, tanto para ver base de cráneo como para ver fosa posterior. Y obviamente, si piensan en tumor, mejor si es resonancia magnética, ¿sí? Entonces, esta es la proyección de Town, sirve para ver la fosa posterior y el paciente se pone así, recostado, y nosotros damos el tubo que entra por la frente y sale por la nuca, ¿sí? ¿Qué estructura tenemos que reconocer? Esto, vamos, aquí está, ¿no? La estructura, esta es la proyección de Town y vemos la fosa posterior. En la fosa posterior reconocemos que el agujero occipital, aquí está el agujero occipital, luego aquí hay una imagen radio opaca, este es el arco anterior del atlas,
¿Qué más? Aquí hay un chinchoncito aquí, una protuberancia. Esta es la apófisis odontoides del axis, ¿sí? Luego aquí atrás tenemos la fosa cerebelosa como tal, la fosa cerebelosa izquierda, derecha. ¿Qué más? Tenemos acá los peñascos a los lados del agujero occipital. Por fuera de los peñascos, esta imagen radiolúcida que tiene aire a los dos lados serán las celdillas mastoideas, ¿sí? Entonces reconocemos todas esas estructuras en esta proyección de Town. Luego la otra proyección es la proyección de Hirsch, que nos sirve para ver toda la base de cráneo. Sin embargo, si puedes sacarle tomografía, sácale tomografía y no rayos X, ¿sí? Entonces tenemos tres compartimentos, anterior, medio y posterior, ¿sí? Fíjense, se saca así la placa, hacemos que el paciente extienda todo el cuello y le metemos el rayo debajo del mentón. Entonces vamos a ver esta estructura. Fíjense cómo este esquema, este dibujo es idéntico a la placa radiográfica. ¿Ven? Se ve todas las estructuras. Entonces aquí vamos a tener una porción anterior, media y posterior. En la porción anterior vemos la mandíbula, vemos acá la sobreposición de los senos maxilares, senos etmoidales, senos esfenoidales. Aquí podemos ver los agujeritos, fíjense, el agujero oval, el agujero redondo menor y aquí los agujeros rasgados. Todos los agujeritos se van a ver en la placa radiográfica, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que reconozcan el agujero occipital. Por dentro del agujero occipital va a estar ahí sobrepuesto el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides, ¿no? A los costados van a estar los peñascos y más afuera las celdillas mastoideas, ¿sí? Entonces esta es la proyección axial o de Hirsch para ver base de cráneo. ¿Qué más? La silla turca, habíamos dicho, la silla turca está en la fosa media, ¿sí? Antes se sacaba netamente radiografía de la silla turca. Actualmente ya no, eso ya no se usa, ya no. Usamos tomografía o mejor resonancia magnética, ¿sí? ¿Cuánto debe medir la silla turca? Pues menos de 13 milímetros de alto y menos de 15 milímetros de anteroposterior, ¿sí? Lo ideal es que mida menos de 1 centímetro. Entonces, hay signos radiológicos que nos van a decir si en la silla turca hay un tumor o no, ¿ya? Y estos son, primero vemos una silla turca normal, la mayoría de las veces son normal aunque tengan tumor. ¿Por qué? Porque hay tumores chiquitos llamados microadenomas. Los microadenomas miden menos de 10 milímetros, ¿no? Entonces si mide un microadenoma, ponte 3 milímetros, ¿en la placa se va a ver? No, a no ser que crezca y destruya la hipófisis, recién se va a ver, ¿ya? Y cuando esto pase vamos a ver estos signos. Primero el signo del doble suelo, fíjense, aquí hay un piso y aquí hay dos pisos, ¿ve? Como si fueran dos pisos. Este es un signo de que existe alguna ocupación en la silla turca. Después, si sigue creciendo, va a desplazar la silla turca. Entonces el dorso de la silla turca se va a rectificar y se va a adelgazar. Y si crece aún más la bola que tenemos aquí, el tumor hipofisiario, pues va a destruir toda la silla turca, ¿sí? Entonces, como habíamos mencionado, si hay un tumorcito chiquito, no se va a ver en la placa radiográfica. Por eso recurrimos a la resonancia magnética para detectar los adenomas de hipófisis, ¿ya? Entonces, esta es toda la patología. Bueno, hay más, ¿no? Es una patología básica de cráneo. Primero podemos ver alteraciones de las formas manifestadas por las craneosinostosis y todas sus variantes, traumas manifestados por las fracturas, los procesos infecciosos como osteomelitis, metabólicos como el hiperparatiroidismo, tumores benignos como los osteoma, hemangiomas, meningiomas, tumores malignos, los mielomas, enfermedad de Payet, osteosarcoma primario o tumores ya metastásicos de tumores malignos, por ejemplo los cánceres de próstata, cánceres de mama, van a metastizar al hueso del cráneo, ¿sí? Vámonos por la forma. Primero, las craneosinostosis. Craneosinostosis quiere decir una fusión o cierre precoz de las suturas. Eso es craneosinostosis. Y dependiendo de la sutura que se va a cerrar, va a ocasionar la deformidad, ¿sí? Aquí tenemos cuando se cierra la sutura sagital, ¿no? La interparietal, si se cierra, ya no va a poder crecer a los lados, solamente crece adelante y atrás. Y ahí que tenemos los dólicos céfalos.
¿sí? A veces se cierra solamente una parte de la sutura coronal y esto se llama plagiocefalia, ¿no? Puede ser anterior o puede ser posterior. Luego, si se cierra toda la sutura coronal, ¿no? Si se cierra todo esto, el cráneo ya no va a poder crecer adelante y atrás, sino lo que hace es crecer a los costados y formando la braquicefalia, ¿sí? Si solamente se fusiona la sutura metópica de los frontales, pues ahí nace la trigonocefalia. De todos estos, los más comunes, la braquiocefalia y la dolicocefalia. Existen después, si sigue creciendo y se va deformando más, pues vemos los cráneos deformados. Y es de la verdadera craneosinostosis ya severa, que necesita procedimientos agresivos quirúrgicos, ¿sí? Existe la craneosinostosis leve, ¿sí? Esos casos leves solamente se los vigila, no se los trata, no vigilan ni nada más. La craneosinostosis severa que deforma el cráneo, eso sí, van a ser tratados. Dentro de toda la patología del cráneo como tal, lo vamos a dividir en dos grupos. Los que van a formar hueso y los que van a destruir el hueso, ¿no? Lesiones osteoblásticas y osteolíticas. Dentro de los que van a formar hueso, van a hacer crecimiento del hueso, tenemos las hiperostosis. Eso es, ¿no? Hiperostosis. ¿Qué significa hiperostosis? Crecimiento excesivo del hueso. Ahora, puede crecer el hueso en su totalidad, todo el cráneo, eso se llama hiperostosis generalizada, cuyas causas van a ser la hiperostosis frontal interna, displasias fibrosas, localizadas, sarcomas, el fibroma ossificante, ¿no? Todo lo que es crecimiento anormal localizado es por estas causas. Pero también puede haber una hiperostosis, o sea, un crecimiento excesivo, pero generalizado en todo el cráneo como tal, y esta está causada por la enfermedad de Paget, la distrofia miotónica, las acromegalias, las anemias hemolíticas. Ciertas drogas van a provocar el crecimiento anormal del cráneo como tal. Y aquí vemos los ejemplos. Fíjense cómo todo este cráneo es más grueso de lo que habíamos visto normalmente. Fíjense, este espesor es amplio, este espesor es grande, entonces aquí se está formando cráneo y hay que averiguar por qué. ¿Sí? Le sacamos una tomografía y sigue siendo grueso la bóveda del cráneo. ¿Sí? Hiperostosis generalizada. Pero también puede haber hiperostosis localizada, como acá es una proyección lateral. Si se dan cuenta, aquí están las celdillas mastoideas, ahí arriba es en la parte, en el hueso parietal. Aquí tenemos una formación radio opaca, ¿no? O radiodensa. Ustedes recuerdan los radiodensos, los objetos radiodensos que son, dijimos, densidad líquido o de músculo y densidad de hueso. Esta es una de estas, una densidad de hueso, y en la placa frontal se ve que depende del hueso, ¿no? Ya con esta imagen podemos hacer el diagnóstico de un osteoma, ¿no? Este es un osteoma, una hiperostosis localizada, y su diagnóstico es osteoma. Luego tenemos las lesiones que van a destruir el hueso. Aquí les llamamos erosiones óseas. Pueden ser producto de tumores primarios como estos, piedra dermoide, mangiomas, cordomas. Tumores secundarios como metástasis, los mielomas, neuroblastomas. Y procesos no tumorales como infecciones, osteomielitis, unas necrosis asépticas, cirugías o algún proceso traumático que ocasionó una fractura. Entonces, todas estas patologías pueden ocasionar erosiones óseas dentro del cráneo. Veamos los ejemplos. Fíjense, aquí tenemos una erosión ósea única, ¿no? Aquí tenemos varias erosiones óseas, estas imágenes radiolúcidas, ¿no? Radiotransparentes, que te está informando de que se están comiendo el hueso, cierta patología. Podemos tener varios y de gran tamaño como estos, o podemos tener varios y de pequeño tamaño como en este caso. Este fue un caso de mieloma múltiple, ¿sí? Los mielomas se ven así en todo el hueso, bueno, en todo el esqueleto humano, ¿sí? ¿Qué más? Traumas. Es lo más importante para realizar las radiografías de cráneo, ¿sí? De estas, la que más se ve son las fracturas, ¿sí? Entonces, los traumas pueden producir fracturas y las fracturas se van a ver por radiología simple. Entonces, las fracturas, nosotros tenemos que saber diferenciarlos de las suturas, ¿sí? ¿Y cómo son? Pues los surcos vasculares, arteriales o venosos van a ser lineales, ¿sí? ¿No?
pero van a ir ramificándose lineales y van a ir dicotomizándose y ramificándose en las tablas. En cambio, la fractura va a ser generalmente lineal. Esta solución de continuidad también va a ser radiolúcido, pero no va a seguir los surcos vasculares y tampoco va a ser en forma de sierra, ¿ya? Entonces vamos a aprender a diferenciar una sutura de una fractura. Luego, por eso es importante conocer un cráneo normal, y si se dan cuenta, les he mostrado muchas imágenes de cráneos normales, porque es lo más importante. Si tú sabes que eso no es normal, aunque no sepas qué es, sabrás, pues decir, esto no es normal y lo derivarás correctamente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer más énfasis en el lugar donde va a tener el trauma si es que te lo dice, ¿sí? El paciente, si es que está consciente de dice me ha golpeado al lado derecho, pues pondremos más énfasis en el lado derecho, ¿sí? Muchas fracturas no se van a ver por rayos X, eso se sabe. Por eso es que la mejor opción de diagnóstico es la tomografía en estos procesos agudos, ¿sí? Hay varios tipos de fracturas, de estas las fracturas lineales son las más frecuentes. Aquí tenemos una radiografía de cráneo, ustedes pueden ver ahí el trazo de fractura. Sí, ¿verdad? Aquí está el trazo de fractura. ¿Ven? Es lineal, no es en forma de sierra y sigue un trayecto que no corresponde a las suturas. Aquí tenemos el mismo, ¿no? Entonces, tenemos que saber diferenciar estas líneas radiolúcidas si son, primero, surcos vasculares, si son suturas, ¿no? No son suturas porque, uno, no están en la localización de la sutura. Dos, la sutura, hemos dicho, es en forma de sierra. Este, en cambio, es lineal, ¿sí? Entonces, lineal, no se dicotomiza y no tiene forma de sierra. Entonces, es una fractura. En la placa frontal, hemos dicho, en la fractura nos va a decir el lado, si es izquierdo o es derecho, y en la placa lateral nos va a decir qué huesos están comprometidos, ¿sí? Aquí tenemos una placa lateral, aquí tenemos la sutura coronal, aquí tenemos la sutura lambdoidea, pero fíjense aquí de la sutura lambdoidea sale esta imagen radiolúcida y nosotros sabemos que esto no es normal, entonces aquí está la fractura. Aquí tenemos otro paciente donde hay una línea radiolúcida aquí, parietal, y luego se extiende hasta el hueso occipital, ¿no? Ya con esta imagen podemos decir que esto, uno, no es surco vascular, no es sutura. Entonces, generalmente estos son productos de las fracturas. En este caso, una fractura parieto-occipital. Entonces, nosotros todos o todos ustedes tienen que primero identificar la fractura, ¿sí? Una vez identificada la fractura, tienen que ver qué huesos comprometes, parietal, frontal, occipital o toditos, ¿no? Tienen que saber eso. Y tres, tienen que decir el lado que tiene la lesión. Puede ser derecho o puede ser izquierdo, ¿sí? Entonces, así es como vamos a reconocer las fracturas. Hay otras fracturas un poco más difíciles de reconocer, que son las fracturas por hundimiento. Estas fracturas se ven así como una línea, pero radio opaca. Y para esto necesitamos sí o sí la tomografía computarizada porque eso te va a dar un mejor detalle de lo que pasa aquí adentro, ¿sí? Una de las complicaciones de las fracturas son los quites leptomeningios. Como se ha producido una fractura, a veces la dura madre se desgarra y podría haber salida de flujo o de líquido cefalorraquídeo. Esa pulsación de salida haría que desgaste el hueso y formaría una solución de continuidad, ¿no? Ahí, y a eso le llamamos como quiste leptomeningio, ¿sí? Como es una complicación de las fracturas de cráneo en los niños, ¿sí? Podemos tener cuerpos extraños, como no, ustedes ya van a ver este tipo de casos cuando estén en emergencias. ¿Qué más? Otra estructura anatómica que tenemos que saber son los senos paranasales. Los senos paranasales se ven muy bien por rayos X simple y se ven muy bien las sinusitis, que es para lo que buscamos, los senos paranasales. Sin embargo, ya fue reemplazado por la tomografía, es mucho mejor la tomografía. Sin embargo, por el coste es porque no todos acceden, ¿no? Entonces, ustedes, primero, si tienen un paciente con clínica de sinusitis, dices, este paciente tiene sinusitis. ¿Cómo confirmo? Con rayos X. Entonces tú, como médico, solicitas radiografía de senos paranasales. Diagnóstico aquí abajo pondrás sinusitis.
Entonces, el técnico o el licenciado en radiología va a sacar dos proyecciones, que es la de Caldwell y la de Batters. A veces sacan una más, la lateral, que no tiene mucha utilidad, pero estas dos siempre van a sacar. Entonces, vamos a ir conociendo. Primero, la proyección de Caldwell. La proyección de Caldwell se llama también frontonasoplaca porque apoya la frente y la nariz en la placa. Y la imagen que obtenemos es esta, ¿sí? Tenemos que aprender a reconocer los senos. Aquí está, fíjense, el seno frontal. Debajo del seno frontal está el seno etmoidal, etmoidal derecho, etmoidal izquierdo, separados por esta imagen que ven acá, que es el tabique nasal. Más abajo tenemos los senos maxilares, derecho, izquierdo, y aquí abajito tenemos la pirámide nasal. ¿Qué es esto, no? Aquí está el septo nasal, la pirámide nasal como tal, y aquí abajo una estructura nodular que es el cornete inferior derecho. A este lado tenemos cornete inferior izquierdo. Una vez que hemos reconocido todos los senos, nos vamos al cráneo como tal, ¿sí? Pero estos son los senos. Entonces, ahí tenemos que buscar la sinusitis. La sinusitis no es nada más que ocupación de líquido en estos senos. Entonces, por eso vamos, si es líquido, como ya sabemos las densidades radiológicas, ustedes saben que el líquido en placa simple se ve blanco, y es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? La otra proyección es la de Batters. Esta es la proyección más usada en todo lo que es cráneo, en todo lo que es macizo facial. Esta es la proyección de Batters. Siempre hacemos con la boca abierta y se posiciona aquí. Hace rato veían que apoyamos la frente, ahora apoyamos el mentón. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este tipo de placa? Pues vamos a ver esto, que es los senos frontales, derecho e izquierdo. Aquí tenemos la pirámide nasal. A los costados están los senos maxilares. Y hacia abajo, aquí, fíjense, aquí abriendo la boca, se puede ver el seno esfenoidal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los tres senos que se van a ver: seno frontal, seno maxilar y seno esfenoidal en esta proyección, ¿sí? Vámonos a la patología, la sinusitis. La sinusitis no es nada más que inflamación de los senos paranasales, ¿sí? Puede ser bacteria, hongos o virus u otro tipo de patología. Entonces, la sinusitis puede ocupar un solo seno o puede ocupar varios senos, ¿sí? Entonces debemos diferenciar si es sinusitis aguda o una sinusitis crónica. Para eso tenemos signos. Signos de sinusitis crónica es el engrosamiento de la mucosa. Si se engresa la mucosa, sabemos que eso es crónico. ¿Qué más? La formación polipoidea en uno de los senos. Puede ser, generalmente es un pólipo o quiste de retención, pero no se confíen, podría ser tranquilamente un tumorcito ahí, ¿no? Signos de sinusitis crónica. Sinusitis aguda, el más importante es el nivel hidroaéreo. ¿Qué significa nivel hidroaéreo? Es la línea horizontal que divide arriba, que tiene aire, y hacia abajo que tiene líquido, ¿sí? Ese es el signo radiológico, sinusitis aguda. Otra sinusitis aguda, pero ya no del seno maxilar, sino del seno que es el seno frontal, ¿sí? También signo de sinusitis aguda. Otro signo de sinusitis aguda es la opacificación completa del seno, como en este caso. Se ha opacificado, ¿sí? O sea, se ha llenado toda la cavidad de material purulento. Entonces, un signo de sinusitis aguda, ¿ya? Veamos ejemplos. Fíjense, aquí tenemos la proyección de Caldwell. Aquí vemos el seno maxilar, que es de color blanco, y este es un seno maxilar de color gris, negro. Entonces podemos decir aquí ya que hay una sinusitis, primero nombre, luego, ¿dónde está la sinusitis? Está en el frontal, maxilar, etmoidal, esfenoidal, ¿en cuál? Entonces este está en el seno maxilar. Entonces el nombre sería sinusitis, el apellido paterno sería sinusitis maxilar, el hueso como tal, y como tercero el apellido materno, que es si es derecha o es izquierda, ¿sí? Entonces aquí tenemos una sinusitis maxilar derecha. Aquí tenemos otro signo. Este es el signo de nivel hidroaéreo, ¿no? Aquí está el nivel hidroaéreo, que separa lo líquido por arriba del gas que tiene arriba del
con el líquido que tiene abajo, por eso forma un nivel. De hecho, esto llamado nivel hidroaéreo vamos a repetir mucho en tórax, vamos a repetir también en abdomen, ¿sí? Otro signo es dijimos la opacificación del seno. Aquí tenemos el seno frontal izquierdo y el seno frontal derecho. Si se fijan, el seno frontal derecho está opacificado, o sea, quiere decir que aquí hay líquido. ¿Qué más? Aquí está el seno etmoidal y aquí tenemos el seno etmoidal nuevamente. Aquí este seno etmoidal derecho está opacificado. El seno maxilar igual está opacificado, a diferencia del izquierdo. Entonces será una sinusitis frontal, etmoidal y maxilar del lado derecho, ¿sí? Y es así como ustedes lo van a interpretar. Primero, el signo radiológico, si es solo engrosamiento será sinusitis crónica, si está velado todo y hay nivel hidroaéreo será una sinusitis aguda, ¿sí? Entonces ustedes ponen, ¿no? Sinusitis, el nombre, maxilar, el apellido paterno y derecho, el apellido materno, ¿sí? Las tres cosas tienen que estar en su reporte. Les había dicho que la tomografía nos ganó a la placa simple y fíjense, sí nos gana. La resolución y todo lo que se puede ver es muy útil a la hora de hacer un diagnóstico. Fíjense cómo esto, la tomografía se asemeja tanto al esquema del libro, ¿eh? Igualito, ¿no? Hacemos cortes coronales, axiales y cortes coronales. Estos son cortes coronales. Fíjense cómo esto se parece al esquema del libro, ¿sí? Aquí están las órbitas, aquí está la fosa nasal y los senos maxilares, ¿sí? Trauma. Pues trauma facial es para lo que la mayoría de las veces se solicita la placa radiográfica. Si ustedes tienen un paciente, ¿no? Pónganse que ya estén en internado rotatorio ustedes y ven a algún estudiante de medicina ahí de primer año que después de festejar la semana de medicina viene todo golpeado, ¿no? Su cara golpeada, entonces ustedes van a ir a ver si no existe fracturas óseas, ¿sí? Y vamos a aprender de cara dos fracturas importantes, del arco cigomático y fracturas de los huesos nasales, ¿sí? Entonces, si solamente le han dañado la cara, ustedes como médicos van a solicitar así su placa. Radiografía de macizo facial. El técnico les va a proporcionar una imagen que es la de Batters, ¿sí? Si estuviera dañado la mandíbula, ustedes piden radiografía de mandíbula, les va a dar una frontal y una lateral, ¿sí? Pero si solamente macizo facial como tal, les va a dar la de Batters. Por eso es importante esta proyección, ¿sí? Entonces, aquí tenemos todo lo que vamos a examinar en la proyección de Batters y lo más importante es el hueso cigomático malar, porque va a formar el arco cigomático acá. Entonces, lo importante de esto, de reconocer el arco cigomático, es que se parece mucho a la trompita de un elefante, como ven acá, esto acá, ¿sí? Para los que todavía no lo logran asimilar, pues está ahí, ¿no? La trompita del elefante. ¿Sí? Si la trompita del elefante tiene una solución de continuidad, estaríamos diciendo que aquí hay una fractura del arco cigomático, ¿sí? Es importante entonces la fractura del arco cigomático. Ustedes también pueden ver fracturas de la base de la órbita, pueden ver acá, esta es la pirámide nasal. Si se dan cuenta, la pirámide nasal está más densa aquí, está más gruesa en el lado derecho, entonces han debido golpear en el lado derecho y por eso está así. En la parte media tenemos el septo nasal y a los lados las fosas nasales, ¿no? Lo más importante, la trompita del elefante que nos sirve para ver fracturas del arco cigomático, ¿sí? Pero ¿qué más? Ustedes van a tener otro tipo de pacientes, van a llegar mujeres, hombres a los cuales les han pegado y solamente les han dañado la nariz, ¿no? Si tienen aquí así un cuate que viene y con esto, pues ustedes ya internado, ya como médicos, o ahora, incluso ahora, ya tercer año que ya están avanzando, van a pedir una radiografía. La radiografía se pide así, radiografía de huesos propios de la nariz y nada más. El técnico ya sabe qué hacer y te va a dar dos proyecciones. El llamado perfilograma, que no es nada más que
como si fuera una proyección lateral de rayos X de la nariz y una proyección de Batters, que es la misma que hemos visto anteriormente, ¿no? La proyección de Batters es la que nos va a servir para fracturas faciales, ¿sí? Entonces vamos a ver estas dos proyecciones. La de Batters ya la conocemos con la pirámide nasal aquí está el septo nasal, los huesos malares y aquí abajito el arco cigomático, ¿sí? ¿Qué más? En la proyección de Batters tenemos que ver la nariz como tal, solamente la nariz. Vemos la pirámide nasal. Si un lado está más grueso y más blanco, es que le han de pegar de ahí, ¿no? ¿Qué más? A veces le destroza tanto que a veces rompe el septo nasal. Esta es la proyección de Batters. El perfilograma, que es esto, se hace en dos, derecho y el lado izquierdo, para ver cuál hueso está fracturado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el hueso nasal. Aquí viene el hueso nasal y hay una fractura de huesos propios de la nariz, ¿sí? Aquí en cambio, fíjense, aquí tenemos esto y es una línea continua de los huesos nasales del lado izquierdo. El lado izquierdo está bien, el hueso nasal derecho es el que está fracturado. Esto es muy importante porque la mayoría de los pacientes golpeados van a tener esta proyección en su hospital, en su centro de salud, en donde ustedes estén. Es la más importante. ¿Qué más? ¿Por qué más es también importante? No solo para el diagnóstico, sino por factores médico-legales, porque generalmente estos son producidos por golpes y el paciente a veces dice, no, voy a entablar una demanda, y se va donde el fiscal y necesita el informe radiológico. Por eso es importante esta proyección como tal, el perfilograma, para determinar si hay o no fracturas. Puede haber una sola fractura o puede haber 2, 3 fracturas o fracturas multifragmentarias, ¿sí? Para eso nos sirve el perfilograma. Otras proyecciones básicas son, por ejemplo, se llama Cavum, para ver la columna aérea nasofaringea. Aquí vemos las adenoides, a veces crecen y tapan esto, entonces el paciente tiene que operarse. Otras son la articulación temporomandibular, para ver el grado de desplazamiento de la mandíbula sobre la cavidad glenoidea aquí, ¿sí? Es lo normal, cuando está dentro, esta boca cerrada, y cuando abrimos, esto se desliza y sale de la cavidad glenoidea. Esto es algo normal que lo usan los odontólogos y ciertos cirujanos maxilofaciales, ¿sí? Ya con eso terminamos los métodos de imagen por radiología simple. Ahora vamos a ver un poquito de los métodos de imagen que no son radiografía simple. Vamos a ver tomografía, resonancia, ecografía y medicina nuclear. En cuanto a la tomografía, les había dicho que es lo mejor utilizado para cabeza y cuello. Si ustedes tienen traumas, si tienen tumores, infecciones, toditos van a tomografía, ¿sí? Entonces, ante sospecha de un trauma, ustedes como médicos van a pedir una tomografía simple de cerebro, ¿no? O TC simple de cerebro, o TC de cerebro simple, como quieran, ¿sí? Pero, eso es en trauma, ¿sí? Pero si buscas tumores o infecciones, es mejor pedirle una tomografía de cerebro, pero con contraste. Habíamos dicho que el medio de contraste sirve para tumores e infecciones. Y si es algo agudo como fracturas, con una tomografía simple basta y sobra, ¿sí? Pero tú dirás, ¿por qué voy a poner TC de cerebro simple? Y el cráneo, y la nariz, y la piel. No. Al decir TC de cerebro simple, ahí van a sacar un volumen y nos va a proporcionar tanto partes blandas, óseas y estructuras cerebrales en esa tomografía. Por eso es que solamente se pide TC de cerebro y se ve toda esa dicha región, ¿sí? Si es macizo facial, será TC de macizo facial, ¿ya? ¿Qué más? La tomografía nos sirve muy bien para ver traumatismos. De estos traumatismos vamos a hacer hincapié en las lesiones externas y las lesiones internas que pueden existir. Las lesiones, para ver las lesiones externas, extracerebrales, ¿no? Tenemos que conocer la anatomía. Les había dicho, la anatomía es importante en radiología. Entonces vamos a hacer un repaso. Aquí tenemos el cuero cabelludo, la piel, luego viene la aponeurosis, el periósteo superficial, el hueso como tal, el periósteo interno y la dura madre o las meninges manifestadas por la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Ahora, dependiendo de dónde va a existir el hematoma entre estas capas, es que se va a llamar de un determinado nombre,
¿sí? Entonces, los traumas externos, lo que es más frecuentemente encontrar son los hematomas subgaleales. Aquellos chinchones, cuando alguien se choca algo, hay un embombamiento ahí, y esos son los hematomas subgaleales. Y son los que se pueden ver y tocar en el paciente, ¿ya? Pero ¿dónde está el hematoma subgaleal? Pues está acá, está entre la aponeurosis epicraneal y el periósteo. Entre esos está el hematoma subgaleal, ¿sí? Pero a la vez, eso es en adultos. En niños existen dos tipos de hematoma, igual superficiales, que son estos. Al mismo hematoma subgaleal, pero en el recién nacido se le llama cefalohematoma. Otro que está por encima o más superficial entre la piel y la aponeurosis es el hematoma llamado caput sucedáneo. Estos dos, el caput sucedáneo y el cefalohematoma, son hematomas que se van a producir en la niñez, en el parto como tal, ¿sí? Y el hematoma subgaleal producido generalmente en el adulto por un trauma, ¿sí? Entonces, las fracturas se ven muy bien por tomografía, ¿sí? Se ven acá en las reconstrucciones. Esta es una reconstrucción de partes blandas donde se ve mejor el cerebro y la hemorragia que el hueso. Entonces, pero tenemos otra ventana para hueso, que es esta. Entonces, aquí se puede ver toda la lesión en este segmento. Por eso la tomografía nos sirve más que una placa simple, ¿sí? Ahora, fracturas complejas como estas, fracturas así por estallidos y todo, se ven muy bien por tomografía. Ahora, ustedes pueden tener estos signos de semiología, ¿no? Van a ver signo del mapache, que es la equimosis periorbitaria, o la equimosis retroocular, que es el signo de Batley. Cuando nosotros tenemos estos dos signos, lo que se produce es ¿por qué se produce esto? Por una fractura de la base de cráneo. Habíamos dicho que la base de cráneo, nosotros por rayos X lo examinamos por la proyección de Higgs. Sin embargo, lo más ideal es que le saquen una tomografía. En la tomografía se va a ver si hay o no hay fractura. Si hay fractura, cuánto es la extensión y el pronóstico. A veces es fea la fractura y el pronóstico va a ser malo, pero a veces un pedacito y el pronóstico es bueno. Entonces, para cualquier fractura o trauma de base de cráneo o fracturas múltiples, fracturas complejas, lo que se debe de sacar es tomografía, ¿sí? ¿Qué más? Lesiones internas, ¿no? Lesiones internas, vamos a aprender dos lesiones internas como estudiantes de tercer año. El hematoma epidural y el hematoma subdural. El hematoma epidural tiene forma de lente biconvexa o de limón, y el subdural en forma de semiluna o de platanito, ¿no? Entonces, el hematoma epidural, que es está localizado entre el periósteo y la dura madre. Entonces, por eso tiene esa morfología, entre el periósteo y dura madre. Luego tenemos el hematoma subdural, que tiene forma de semiluna, y este hematoma está localizado entre la dura madre y la aracnoides, ¿sí? Este hematoma. Entonces, si ustedes ven un hematoma así que tiene lente biconvexa, es un hematoma epidural. Si es en forma de semiluna, es un hematoma subdural, ¿ya? Ahora, incluso por tomografía podemos decir si es una hemorragia aguda o es una hemorragia crónica. Estas son lesiones hiperdensas, ¿ven? Son lesiones hiperdensas. Ya hemos dicho, las lesiones hiperdensas en tomografía se ven blancas, ¿sí? Y en trauma, si es hiperdenso, si es blanco, quiere decir que es un trauma agudo, o sea, es una hemorragia aguda. Si fuera gris o negro, esto ya sería una hemorragia crónica, ¿ya? ¿Qué más? La resonancia magnética, habíamos dicho que es el gol estándar en cerebro, ¿no? El sistema nervioso central y periférico, la resonancia es lo que gana, ¿sí? Porque la resonancia además nos da la parte morfológica, nos puede dar partes funcionales del cerebro como tal. Es muy útil en el accidente cerebrovascular, los infartos cerebrales que llaman, ¿no? Sin embargo, esto lo vamos a ver en el Rotten en neuro un poquito más explicado, ¿sí? ¿Qué más hace la resonancia? Pues cuantifica el daño cerebral, cerebral neuronal, axilar, es muy útil en tumores, en epilepsias, en procesos infecciosos y demás, ¿ya? Y para resonancia y para obviamente caracterizar tumores de cabeza y cuello es muy útil, porque la resonancia habíamos dicho que es muy útil cuando son tejidos blandos,
¿sí? Entonces podemos tener imágenes morfológicas, como en este caso. Aquí tenemos el cerebro. Aquí tenemos un absceso y aquí tenemos otra bola. Este es un tumor, entonces podemos definir, ¿no?, si es absceso o es tumor. Y la anatomía propia. Aquí tenemos los conductos auditivos, fíjense, y cómo entra el nervio, ¿ven? Con el nervio auditivo ahí adentro. ¿Ya? Aquí abajo tenemos la parte funcional. Les había dicho, hay resonancia magnética estructural y funcional. Ustedes aquí ven este de colorcitos, estas son las fibras nerviosas que tenemos en el cerebro, ¿no? Las corticoespinales, estas fibras de asociación por el cuerpo calloso, o estas son las fibras en U más superficiales. Entonces, esta imagen no es pintadita, es una imagen real que te da el equipo de resonancia magnética a la hora de visualizar los tractos nerviosos. De hecho, este programa se llama tractografía. Y este otro, donde ven vasos, ven aquí, esos son vasos sanguíneos, es el metabolismo del paciente. Esta nos sirve para visualizar o para saber dónde existe más metabolismo, ¿no? Esto se llama perfusión por resonancia magnética, ¿sí? Donde hay más actividad, y se va a pintar ahí el mapa de perfusión, ¿sí? Luego podemos tener la ecografía. Fíjense, de todo se puede hacer ecografía, ¿sabían? Se puede hacer ecografía del ojo, se puede hacer ecografía del cerebro en niños, la transfontanelar, o se puede hacer ecografía cerebral en adultos, ¿sí? Para ver vasos. Podemos hacer ecografía del cuello para ver adenopatías, glándulas salivales, los músculos, etcétera. Podemos ver la tiroides con ecografía, los dopples arteriales y arteriales del cuello, de las carótidas invertebrales, para ver si no hay estenosis u otro signo de alarma que posterior. También va a servir como guía para procedimientos. Los catéteres venosos centrales, por ejemplo, actualmente ya se colocan solamente por ecografía, ya no a ciegas. Sirve también para hacer biopsias. Entonces, lo que vamos a ver es la ecografía de tiroides, que es lo que más se hace y lo que más sirve en cuello, ¿sí? Con ecografía nosotros podemos ver si la glándula está bien, podemos ver el tamaño, el volumen de la glándula, si tiene un nódulo, si tiene dos, si tiene tres nódulos como enfermedad nodular, y vamos a caracterizar el nódulo si es benigno o es un nódulo sospechoso, y si es sospechoso nosotros vamos a hacerle la biopsia, ¿sí? En tiroiditis hay que hacer correlación con el laboratorio para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de tiroiditis de Graves, tiroiditis de Hashimoto, la subaguda, etc. ¿Ya? Entonces la ecografía es muy importante en tiroides. Aquí tenemos un esquema de la tiroides y aquí tenemos la tiroides propiamente dicha, ¿sí? Aquí blanquito, ¿ven? Es bien bonito, homogéneo. Pero aquí tenemos otro esquema de la tiroides. Aquí tenemos un nódulo dentro de la tiroides, ¿no? Un nódulo es sólido, le ponemos el Doppler, fíjense cuánta vascularización ahí tiene este nódulo. ¿Qué más? Aquí tenemos otro nódulo, pero este nódulo ya no es gris, ¿ven? Es negro, y hemos dicho que lo negro es anecogénico, y si es anecogénico quiere decir libre de ecos. Entonces sabemos que es líquido, y este fue un caso de un quiste coloide, muy muy característico, un quiste coloide en la glándula tiroides. Luego podemos tener tiroides un poquito más grandes, más negras, con ciertas aberraciones, bueno, estos puntitos ahí que significan fibrosis, en una tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Lo importante que quiero que comprendan acá, que es la ecografía la que caracteriza todos los nódulos y nos va a dar un volumen glandular muy exacto, ¿ya? Si fuera, fíjense, esta es tu glándula tiroides, si tú tienes un nódulo pequeñito o tu paciente tiene un nódulo pequeñito, pues por más que hagas tus maniobras de ahí para valorar tiroides, no van a servir de nada porque es chiquito. Las maniobras sirven para ver bocios ya bien establecidos, ¿sí? Además de eso, si nosotros por ecografía te decimos aquí hay un nódulo, ¿no? Un nódulo sospechoso, ya por ecografía como guía podemos meter una aguja al centro del nódulo y tomar la muestra para ser analizada por el patólogo, ¿sí? Entonces, todos los nódulos sospechosos o de comportamiento maligno se biopsian, ¿ya? Los nódulos quísticos o nódulos bien circunscritos a veces no se biopsian porque la mayoría son benignos, ¿sí? Entonces, lo importante acá, como les decía, es que vean la utilidad de la ecografía, la utilidad, ¿no? Si tienes un paciente con una tiroides que tú le palpas y está normal, pues le haces una ecografía para ver si no hay algún nódulo pequeño que tú todavía no le vas a ver. Y como habíamos dicho, la medicina se trata de encontrar cosas o patologías cuando sean pequeñas,
Entonces por eso se hace la ecografía. Antes incluso los endocrinólogos solo se basaban en clínica. Actualmente todos los endocrinólogos quieren hacer ecografía de la glándula tiroides. ¿Sí? Ellos mismos saben, pues porque ellos ya saben la utilidad de la ecografía en este tipo de diagnóstico y también de tratamiento. ¿Ya? Vámonos a medicina nuclear, centellografía o gammagrafía. Nos va a detectar metabolismo normal del cuerpo o metabolismo anormal. Un ejemplo es la centellografía ósea, que nos va a detectar ciertas enfermedades óseas, pero sobre todo metástasis ósea. Para eso nos sirve la centellografía. La gammagrafía tiroidea nos va a dar, reconoce ciertas alteraciones, van a ver si son nódulos, van a ver si existe algún proceso metabólico anormal en la glándula tiroides, ¿no? Antes se catalogaba en nódulos fríos y calientes y se decía este es un poquito más benigno y este más maligno. Sin embargo, eso ya quedó atrás porque en las últimas guías ya han visto que la ecografía es la que debe de mandar. Si haces primero la ecografía, ves si es accesible, lo biopsias para tener un diagnóstico patológico. ¿Ya? ¿Qué más? La medicina nuclear también sirve también para hacer tratamiento. Por ejemplo, el yodo radioactivo 131 sirve para tratar trastornos de tiroides benignas y también malignas. Benignos en todas las tiroiditis y malignos pues en los tumores, ¿no? Metemos el yodo 138 para matar el resto de tejido que se quedó después de la cirugía. Para eso nos sirve el yodo 138, específicamente en tiroides, ¿no? Entonces así es como nosotros vamos a ver, por ejemplo, una gammagrafía ósea, centellografía ósea. Es una imagen medio borrosa, pero todo lo que pinta de negro es donde está la lesión metastásica. ¿Ya? Si este paciente hubiera tenido un tumor o un cáncer de próstata, pues ya hacemos la gammagrafía y ya con esta imagen decimos pues ya que su estadio es alto porque ya hay metástasis en todo el cuerpo. Si se dan cuenta, son dos imágenes. Es que en medicina nuclear sacan una imagen siempre de frente y una imagen de espaldas. ¿Sí? Este está de frente y este de espaldas. Siempre vaya así en la gammagrafía ósea. Y esta es la gammagrafía tiroidea. Entonces podemos ver ahí nódulitos como en este esquema, los nódulitos, ¿no? Nódulos calientes y nódulos fríos. Sin embargo, esto no sirve de nada, pues habíamos dicho, porque ya tenemos que ir a la ecografía para hacer un adecuado diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué más ya para terminar? Las angiografías. Podemos hacer angiografías propiamente dichas, angiotacs, angioTCs, angiotomografías o angioresonancias. Sirve para el estudio y tratamiento de las alteraciones vasculares como estenosis, obstrucciones o tumorales, ¿sí? También podemos ver malformaciones vasculares. Entonces, aquí tenemos una angiografía de troncos supraórticos, ¿no? Vasos cervicales. Aquí tenemos una angiotomografía de polígono del Will, polígono arterial, ya no se llama, ¿no? Polígono de Will, ahora se le llama polígono arterial. O una angiografía por sustracción digital que nos brinda una anatomía exacta de las estructuras vasculares dentro del cerebro. Para eso nos sirven estas modalidades para ver vascularización, ¿ya? Y ya con eso acabamos y los puedo decir, pues quédense tranquilos porque si bien lo que hemos hablado es cosa básica, ustedes a medida que avancen en la carrera y después de que salgan y hagan una especialidad, se van a ir especializando específicamente en ese segmento corporal que les interesa. Si ustedes van a ser neurocirujanos o neurólogos, esta parte de cráneo y cara les interesa, pero si vas a ser ginecólogo, pues esta parte no te interesa, te interesa la parte de ginecología. Y así es como ustedes van a profundizar sus conocimientos en imagen conforme avancen la materia, en los años, ¿no? Y cuando entren a la residencia y hagan una especialidad médica. Entonces yo les agradezco la atención y pues espero sus comentarios, preguntas, etcétera, en la clase ya que vamos a tener para aclarar dudas de esta presentación. Me despido, hasta luego.